¿Qué tal, muchachos? Espero se encuentren bien. Mi nombre es Eddie Parada y en esta ocasión les voy a hablar sobre mi tratamiento con minoxidil para el crecimiento del vello facial, el cual estoy llevando. Comencemos. Antes de comenzar, me gustaría darte una pequeña introducción para que sepas un poco más acerca del minoxidil. El minoxidil es un vasodilatador que antes se utilizaba como tratamiento para las personas con presión arterial alta. Tiempo después se dieron cuenta que uno de los efectos secundarios era el crecimiento capilar y la regresión de la calvicie. Cabe destacar que el minoxidil para la barba es un tratamiento experimental aún, ya que pues no hay ningún estudio que lo avale. Para que ustedes sepan que a pesar del minoxidil ser tópico y localizado, conlleva efectos secundarios, como el crecimiento del vello en zonas no deseadas. Yo me estoy aplicando el minoxidil para la barba específicamente. Aún así, he tenido crecimientos de vello en otras zonas, como son en mis manos, un poco más mis cejas, se han poblado un poco más mis cejas, un poco más de vello en mis orejas. Inclusive creo que me ha estado creciendo un poco el vello en el pecho. Realmente estos efectos secundarios no son muchos y son muy mínimos. Quizás ni lo llegues a notar. Al menos yo empecé a notar que me estaba creciendo vello en zonas en las que antes no tenía, o si ya tenía, ahora se veía más poblado, más grueso. Entonces difícilmente creo que notes estos efectos. Aparte, si tú no llegas a madurar tu vello, no va a haber problema. Entonces, pues estos vellos inmaduros, por así decirlo, como lo son de mi mano, los de mi pecho o estos que me están saliendo aquí en la frente, realmente esos, en cuanto yo deje el tratamiento, regresando a la normalidad poco a poco, al igual que al finalizar el tratamiento con minoxidil, voy a perder un poco de la barba. Esto no quiere decir que se vaya a caer la barba. Muchas personas piensan que dejándolo se va a caer, se va a perder todo lo que ya se había ganado, y no es así. Entonces, que les quede bien claro que tienes que pasar por esas fases. Si tu vello no se llega a madurar, es obvio que se va a caer, o quizás después llegue a madurar, pero de eso se trata el minoxidil, y de eso se trata este tratamiento, que se madure ese vello y evitar que se caiga, sino que ya se quede permanente. Bueno, para no hacerlos esperar más, les muestro cómo era el crecimiento de mi vello facial antes. Voy a ponerles el antes de este lado y el después de este lado. Les informo que yo llevo ya 3 meses de tratamiento con minoxidil. Los días 12 de cada mes es cuando cumple un mes más de tratamiento. Por lo tanto, este 12 de mayo cumplí mi 3er mes. Siendo sincero, estoy muy agradecido y siento de verdad que me ha estado funcionando perfectamente el tratamiento. Pues como podrán ver en las imágenes, realmente solo me salía unos pequeños acá, eran contados, eran 4, 5, 6 mucho. El bigote no me crecía, o si me crecía me salían unos poquitos por acá, otros poquitos por allá, muy delgados. Ni hablar de aquí, o sea, jamás me había salido vello acá, no tenía nada. Lo que sí, yo antes de iniciar el tratamiento tomé el flash de mi celular y me alumbré frente a un espejo y noté que yo sí tenía vellos
pero son vellos que, como les dije, nunca se maduraron, nunca llegaron a desarrollarse, se quedaron dormidos. Entonces, ahora que estoy aplicando el minoxidil, y pues como les dije, es un vasodilatador, los está pues excitando de forma que ahora sí están pasando por esa etapa. Bueno, aunque ya les haya mostrado las fotos, de igual forma les voy a mostrar pues el avance que tengo hasta ahorita. Por el momento me parece que llevo cerca de 3 semanas sin rasurarme. Como notarán, pues mi vello crece muy lento aún, muy lento. Tengo amigos que esto que tengo ellos lo consiguen en 6-7 días. Entonces pues creo que ha engrosado y he tenido un buen avance. Bueno, pues como se darán cuenta también estoy teniendo mucho acné. Realmente nunca tuve un problema con el acné, pero sí fui de esas personas que tuvieron pues su etapa de la pubertad donde tuvieron muchos granitos, ¿verdad? Pero pienso, y bueno, lo que yo me he dado cuenta es que con el minoxidil me han estado saliendo un poquito más de granos, y eso es debido a que como es un aceite me deja grasosa la cara, y luego aparte como contiene alcohol se me reseca la cara, y yo he cometido el error de no quitármelo más tarde y echarme crema o algún aceite para hidratar la piel. Entonces mi piel se reseca y crea más grasa, entonces me han estado saliendo muchos granitos. El minoxidil que yo utilizo es de la marca Folkers, de Grisi. Últimamente este mes, para empezar, he sentido que no me ha estado funcionando bien, he sentido que he estado perdiendo un poco. Llegué a pensar que era el shaving, pero inclusive estoy perdiendo los efectos secundarios que estaba teniendo. Siento que este bote que estoy utilizando huele diferente a los anteriores, me lo pongo y no siento que... A veces da comezón, entonces no he sentido esa comezón siquiera. Aparte, la piel ya ni siquiera se me está resecando, entonces siento que ese Folkers ya no me está haciendo efecto. No sé si es mi experiencia en particular, no sé si es el producto que yo compré o no sé qué es lo que pasa. Solamente pues voy a cambiar al minoxidil de las farmacias similares, ya que como saben pues su eslogan es lo mismo pero más barato, entonces pues no veo el inconveniente. Eso es todo de mi parte, muchachos. Si te gustó este video o te pareció informativo, no olvides darle like y suscribirte, ya que ayudas a crecer mi canal. Activa la campana de notificaciones para seguir más de cerca mi tratamiento. No olvides que si tienes dudas o preguntas puedes dejarla abajo en los comentarios, te responderé lo más pronto posible. Los veo en el próximo video.